Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que va a analizar el colapso de Silicon Valley Bank y nuestro equipo está integrado por Juan Antonio Ochoa, Kevin Miguel Cervantes García, Antonio Sánchez Alvarado, Germán Montelongo Ponce, Daniela Donay Preciado Blanco y su servidora Ana Paula Zarate Velasco. Bueno, el objetivo de este trabajo es analizar la crisis bancaria de Silicon Valley Bank, tomando en cuenta como los ejes principales lo que es la regulación prudencial y la supervisión bancaria. Y ya de este punto vamos a ver de forma preventiva, es decir, cómo pueden evitarse estas situaciones o cómo pudieron evitarse y en dado caso de que en alguna situación futura se pudiera presentar algo similar, pues cómo actuar ante ello. La siguiente, por favor. A manera introductoria, el banco tiene sede en California, Estados Unidos, en Santa Clara. Es el decimosexto mayor prestamista al cierre del 2022. El banco contaba con aproximadamente 209 millones de dólares y un depósito de valor de aproximadamente de 175.400 millones de dólares. Durante la pandemia, el banco pues obtuvo excedentes de liquidez, lo que lo incitó a poder invertir todo esto en bonos del tesoro a largo plazo, sin tomar en cuenta pues que en un futuro estos iban a tener una tasa de interés mayor, o el gobierno iba a tener una tasa de interés mayor, lo que comenzaría a generar afectaciones a estos bonos. Bueno, como pudimos investigar, las regulaciones más importantes relacionadas con la gestión de riesgos, los requisitos de capital y liquidez, son la ley Dodd-Frank de reforma y protección al consumidor financiero. Esta fue aprobada en el 2010 en respuesta a la crisis financiera de 2008. También tenemos la ley Sarbanes-Oxley de reforma de contabilidad, responsabilidad de las empresas y protección de los inversionistas. Esta fue aprobada en 2022 en respuesta a los escándalos corporativos de Enron y WorldCorp. Después tenemos la Ley de Protección del Consumidor de Créditos y de Vivienda. Esta fue aprobada en 1994 para proteger a los consumidores de los préstamos hipotecarios predatory. Siguiente. La Ley Dodd-Frank de Reforma de Protección al Consumidor tiene en sí dos objetivos importantes, la cual es crear un panorama más seguro para el consumidor final de las instituciones financieras, ya que busca proteger al consumidor en cuestiones de fraude o abuso o casos de esos. Después tenemos también el objetivo de buscar analizar y regular las instituciones financieras sobre posibles amenazas de quiebra, o sea, para gestionar un poco de riesgos, y busca que la institución tenga capital liquidez para poder tener menos riesgo de quiebra. Bueno, la ley Sarbanes-Oxley de reforma de contabilidad, esta, pues como ya se comentó anteriormente, es una ley que busca principalmente evitar fraudes como lo que sucedió con Enron. Busca que los corporativos, las empresas, sean más transparentes a la hora de presentar datos contables y de auditoría, para que al final de cuentas el público tenga toda la información necesaria, tenga la certeza de que es transparente la empresa con lo que está presentando y al igual es que establece nuevos requisitos de divulgación para que las empresas públicas puedan proporcionar información precisa y oportuna a los inversores. Bueno, la ley de protección al consumidor y créditos de vivienda tiene tres objetivos. Una que exige a los prestamistas hipotecarios que proporcionen información clara y precisa a los prestatarios sobre los términos de préstamo. Como segundo, tenemos que esta ley limita la cantidad de intereses que los prestamistas hipotecarios pueden cobrar a los prestatarios y prohíbe a los prestamistas hipotecarios utilizar prácticas abusivas como las comisiones ocultas. Los factores desencadenantes, aquí Silicon Valley enfrentó una crisis financiera que se originó por una serie de factores. En primer lugar, a pesar de la liquidez en el sistema financiero de los Estados Unidos,
las condiciones financieras se volvieron más ajustadas en 2022. La gestión de riesgo fue ineficaz, lo que limitó su capacidad para presentar y obtener capital o reestructurar pasivos. Además, el banco dependió en una gran medida de contrapartes en los sectores tecnológicos y la disminución de efectivo y el capital en las startups tecnológicos en finales de 2022 y principios de 2023. El factor detonante fue la falta de diversificación de activos y la falta de liquidez en el entorno financiero. La interconexión inesperada, cómo la dependencia del sector tecnológico contribuyó a la crisis del Silicon Valley Bank. Un aspecto relevante y poco conocido del caso es que la crisis bancaria de Silicon Valley Bank no solo fue un resultado de la gestión de riesgos ineficaz y la falta de diversificación de activos, sino que también estuvo relacionada con su dependencia de contrapartes en el sector tecnológico, la disminución de efectivo y capital en las startups tecnológicas a finales de 2022 y principios de 2023. Tuvo un impacto negativo en la situación financiera del banco. Esta interconexión entre el Silicon Valley Bank y el sector tecnológico resalta la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento y no depender excesivamente de un sector específico, incluso en una región emblemática como Silicon Valley. Bueno, pues ¿cómo respondieron las autoridades reguladoras ante un problema tan grande como el que sucedió con Silicon Valley? Bueno, principalmente lo primero que hicieron, la Fed, el gobierno aprobó una línea de crédito de emergencia de 100 mil millones de dólares, y esto hizo que permitiera que los depósitos, o sea, las reservas que debería de tener el banco para poder hacer que los usuarios de este banco tuvieran una certeza de que tienen su dinero protegido, poder hacer que esto suceda, ya que era el caso contrario, no se tenía la suficiente cantidad de reservas, y esto permitió que llegara hasta el límite legal por usuario, que serían $250,000 por cuenta. Además, pues obviamente tomaron medidas para que no se contagiaran otros bancos. No sucedió algo, por ejemplo, como en el 2008, que cayó un banco y de ahí empezó a haber una crisis enorme. Esto llegó hasta bancos pequeños, regionales, pero de ahí en más, las medidas que tomaron fueron buenas para evitar el contagio. Y al igual, pues el colapso de Silicon Valley Bank pues impulsó a que la Fed trajera propuestas nuevas y que el Congreso de los Estados Unidos las aprobara para la industria bancaria. Bueno, como conclusión podemos decir que en el presente trabajo el evento sucedido por Silicon Valley fue pues muy inesperado y dejó claro lo vulnerable que puede ser el sistema financiero o bancario, porque claramente pues no ha sido ni la primera ni la última crisis que se ha sufrido en el sistema financiero. Si bien las autoridades respondían al colapso con una serie de medidas tanto para proteger a los depositantes como para evitar un contagio a otros bancos, como lo mencionaba mi compañero anteriormente, y pues claro, este problema también nos hace pensar sobre cómo fortalecer la regulación prudencial y la supervisión bancaria con el objetivo de evitar futuras crisis. Específicamente el caso fue ocasionado por un problema por tema de liquidez, lo que nos da a entender que este es un punto donde se debería endurecer la regulación, estableciendo una cantidad mayor en capital y liquidez. En conclusión, la crisis también destaca la interconexión de los bancos con sectores económicos específicos, como la dependencia de Silicon Valley Bank de contrapartes en el sector tecnológico. Esto subraya la importancia de fomentar la diversificación de las fuentes de financiamiento y evitar la sobreexposición a un solo sector, incluso en áreas emblemáticas como Silicon Valley. En última instancia, este caso es un recordatorio de que la prevención y la supervisión continua son esenciales para evitar futuras crisis bancarias y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Las lecciones aprendidas de este incidente deben guiar a los reguladores en la formulación de políticas más sólidas y en la implementación de medidas más efectivas para protegerlas a los depositantes y prevenir así crisis similares en el futuro.